Muchas gracias. Buenas tardes. Mi agradecimiento primero a la Asociación de Archiveros de Andalucía por invitarme a participar en estas jornadas y en particular para Esther la presentación de esta mesa y de mi persona. Yo empezaría mi intervención con una pregunta retórica. ¿Podemos hablar de la existencia de una nueva archivística después de lo que hemos estado viendo estos días y a partir de lo que voy a tratar de enunciar en mi ponencia? Estamos a las puertas de un cambio radical en el paradigma profesional. Bien, yo creo que si algo ha quedado claro en las sesiones anteriores es que cada día es más influyente en nuestra profesión la convicción de que la importancia de los archivos para la sociedad no radica tanto en su uso como herramientas por historiadores, por genealogistas, por investigadores en general, sino en su uso como entidades suministradoras esenciales de testimonios e información. En una sociedad democrática, los archivos públicos son elementos esenciales para garantizar derechos y obligaciones. Pero además, como señalan en su obra David Wallace y Terry Cook, en Archives and the Public Good, Archivos y el Bien Público, incluso cuando los archivos de una sociedad o de una organización no se usan para los fines a que estaban destinados en principio, el proceso de acumulación y mantenimiento de los archivos en sí mismo adquiere un poderoso simbolismo para esas sociedades u organizaciones. En definitiva, la política archivística adquiere un peso específico muy importante en el conjunto de actividades del poder. Efectivamente, podemos decir que derechos humanos, justicia transicional, memoria histórica, transparencia han entrado definitivamente en la agenda de los archivos y archiveros a partir del año 1990 aproximadamente, como ejemplo de temas en los que los archivos se convierten en agentes fundamentales. La literatura profesional relacionada con los archivos confirma muy claramente ese recorrido. Autores como Richard Cox, en la diapositiva, como el propio David Wallace, que he citado, o Eric Ketelaar, serían solo tres de los más prolijos y de mayor impacto entre los profesionales de los archivos que han incluido esos nuevos temas en la agenda profesional. Además del libro que mencionaba antes de Wallace y Cook, tenemos que citar otras obras del propio Richard Cox, que en mi opinión tienen un impacto especial, como la de Archivos Personales, un nuevo llamamiento a los archiveros o al colectivo de archivos, publicado en 2008 como ejemplo, en mi opinión, de lo que es una profunda reflexión sobre la nueva dimensión que los archivos personales toman en el contexto del desarrollo de las tecnologías digitales. Esa capacidad individual de almacenar en la nube, en dispositivos móviles, en ordenadores personales, documentos propios, también da una nueva perspectiva que tenemos que reflexionar sobre ello. Me gustaría recomendar la obra de John Reidener, desde los polders al posmodernismo, una historia concisa de la evolución de la teoría archivística, publicado en el año 2009, donde encontramos una muy buena visión panorámica de lo que es la evolución de la archivística desde que publicaron los holandeses su manual en 1898, de lo que ya se habló ayer por profesores mucho más autorizados que yo, hasta el periodo final, que este autor, Reidener, califica como el periodo del cuestionamiento, como periodo mayéutico, podríamos decir también, en el que se pone en cuestión prácticamente todo, desde el principio de procedencia hasta el papel esencial de custodios de la documentación, desde unas posiciones quizá provocativas desde el punto de vista de algunos de nosotros, incluido yo mismo. Pero quiero hacer una pequeña reflexión sobre esto, porque los padres de la denominada archivística posmoderna, estos autores, y sobre todo sus seguidores, han ido, por supuesto, más lejos que ningún otro teórico de escuelas anteriores, predecesoras, en el análisis del papel social de los archivos y de los archiveros, al considerar necesario no solo el incluir nuevos temas en la agenda profesional, sino también practicar el activismo militante por parte de las instituciones, de los archivos y, en particular,
por los profesionales de estos, por los archiveros. Hago un llamamiento a quien esté interesado en estos temas a leer el último número recientemente publicado, es el número de diciembre de 2015, aunque no estemos en diciembre, se ha publicado como número de diciembre, de la revista Archival Science, que es un poco el órgano de expresión de esta escuela postmoderna. Y es que es un número especial que se publica bajo el título Activismo archivero y activismo de los archivos. Y todos los artículos están dedicados a esta profesión. En cualquier caso, los esfuerzos de ambos, instituciones y profesionales, para estos teóricos, deben ir encaminados a convertir los archivos en herramientas de justicia social, superando sus tradicionales pautas de meros garantes de la custodia de los documentos del poder y ampliando de forma absoluta al resto de la sociedad la decisión sobre qué materiales conservar y seleccionar para su conservación permanente. Posiblemente sea el archivero sudafricano Ben Harris el principal exponente hoy día de este grupo, sobre todo tras la pérdida de Terry Cook, tristemente fallecido en mayo del año pasado. Y su obra, Archivos y Justicia, en 2007, sería el compendio del conjunto de reflexiones que Harris hace sobre la archivística y los archivos. En el ámbito concreto de la defensa de los derechos humanos, definidos en la Declaración Universal de 1948, el colectivo profesional también ha reflexionado en los últimos años sobre los múltiples aspectos que requieren del apoyo de los archivos para un ejercicio efectivo de los ciudadanos, de los derechos ciudadanos contemplados en este texto. Más allá de los dos artículos tradicionalmente citados, el 12 y el 19, que son los que se invocan habitualmente para hablar de la relación de los archivos con la protección del derecho a la intimidad, de la privacidad y para el ejercicio del derecho de libertad de expresión, que previamente requiere la capacidad de informarse para poder intervenir en el debate público. Aparte de esos dos, yo quiero hacer solamente algunas indicaciones a la importancia de los archivos para el ejercicio de los derechos humanos o para la garantía de los derechos humanos. Recordemos, por ejemplo, que 1/3 de los niños que nacen en el mundo, 1 de cada 3, son invisibles para el mundo, porque un niño no registrado es una mercancía muy apetecible para quienes comercian con seres humanos como mercancías. El registro civil, el padre de los archivos públicos, en mi opinión, es en definitiva la puerta de acceso a la identidad y a la ciudadanía, patente indispensable para ser sujeto de derechos. De igual modo, continuando con el valor de los registros civiles, el registro de matrimonios y de funciones es una herramienta esencial para garantizar el derecho a la viudez y el derecho a la orfandad. ¿Qué sería del derecho de propiedad sin asistencia de los registros públicos, del registro de la propiedad? ¿O qué sería del derecho civil o del derecho mercantil sin los archivos notariales y sin los registros mercantiles? ¿Y qué decir del derecho penal y penitenciario sin los archivos judiciales o carcelarios? La relación entre archivos y desarrollo también empieza a ser juzgada entre los archiveros como otro elemento de impacto esencial de los archivos sobre las sociedades. La transparencia, para la que los archivos son indispensables, como hemos visto, en el actuar de los gobiernos y la posibilidad de exigencia de responsabilidades es un mecanismo indispensable en la lucha contra la corrupción y, en consecuencia, favorecedor del desarrollo económico y político. Así se ponía de manifiesto, de una manera incontestable, en la reunión de la CITRA, de la Mesa Redonda del Consejo Internacional de Archivos, celebrada en Abu Dhabi el año 2005, en la resolución adoptada al respecto de archivos y corrupción, al respecto de este tema que fue tema monográfico de aquella conferencia. La implicación de los archiveros en pro de las políticas de transparencia y en la aplicación de las leyes de libertad de información o acceso a los documentos ha sido una constante en los últimos 10 años. La década final del siglo XX y los primeros años del siglo actual, en definitiva, han sido, en mi opinión, trascendentales para los archivos y para los archiveros. Nunca unos y otros han tenido tanto protagonismo como en ese tiempo. Y es que la reivindicación de la memoria como fenómeno de masas vinculado a la formulación teórica del derecho a saber, a conocer la verdad sobre lo acontecido,
ha otorgado a los testimonios del pasado un papel desconocido. Las políticas de gestión del pasado, desarrolladas en las transiciones políticas de la denominada tercera era democratizadora, se han formulado sobre ese binomio de memoria y verdad. Se pretendía, a partir de lo vivido y recordado, contrastado con los testimonios escritos morales, establecer una verdad objetiva. Pero a ese dúo habría que añadir, en un segundo momento, un tercer elemento esencial: la justicia. Se puede decir que en todos los procesos de transición acaba aceptándose como inexcusable, aunque sea tras el paso de alguna generación, como ha sucedido en los casos argentino o español, la necesidad de edificar la nueva sociedad sobre la clarificación de las responsabilidades en las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en los regímenes superados y sobre la evitación de la impunidad, que tan amargas y trágicas consecuencias había tenido en otros tiempos. Todo recuerdo, ejemplo alemán. La búsqueda de la justicia irá acompañada de las medidas de reparación por violaciones de los derechos humanos, que tienen el propósito de aliviar el sufrimiento de las víctimas y hacer justicia, también mediante la eliminación o corrección, en lo posible, de las consecuencias de los actos ilícitos y con la adopción de medidas preventivas y disuasorias respecto de tales violaciones. En las transiciones a la democracia, desde regímenes represivos, totalitarios o dictatoriales, el protagonismo de los archivos es incuestionable a la hora de afrontar la sanción, reparación o superación por las sociedades en transición de esas graves violaciones de los derechos humanos, sobre todo aquellas que tienen relación con el genocidio, unido en 1943, en el Convenio de 1968 de Naciones Unidas y en el Convenio Europeo sobre Imprescriptibilidad del Consejo de Europa en 1974. Esta trascendencia e importancia de los archivos en las transiciones queda corroborada por el recorrido seguido hasta hoy por el colectivo profesional de archiveros, que desde el año 1993, desde el Consejo Internacional de Archivos, asume la importancia que iban a tener en los años inmediatos los archivos de la seguridad del Estado de los países que de forma masiva entraban tras la caída del muro en procesos de transición a la democracia. Mientras esto sucedía en Europa, en América Latina, a partir del año de finales de los 80, también esa ola democratizadora llegaba Chile, Uruguay, Argentina, toda una serie de países, y podríamos terminar situando este periodo de ola democratizadora en la finalización del régimen de la apartheid en el año, a partir del año 94-95, sobre todo en Sudáfrica. Lo más importante, en mi opinión, a destacar en esta trayectoria de los archiveros, en la toma de conciencia sobre el papel de los archivos en la defensa de los derechos humanos, es la coincidencia que en este recorrido llegan a tener con los posicionamientos de Naciones Unidas, sobre todo expresados por el trabajo de los relatores especiales que el Consejo de Derechos Humanos o Naciones Unidas en general han ido estableciendo para trabajar distintos aspectos de la lucha contra la violación de estos derechos humanos. El informe de Louis Joannet sobre la impunidad para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y el informe del Comité de Expertos UNESCO Consejo Internacional de Archivos, que se pone en marcha precisamente por el Consejo el año 93 en México, como decía anteriormente, sobre archivos de la seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes represivos, elaborados de forma independiente y sin conexión, llegarían a muy similares conclusiones y recomendaciones. Uno finaliza en el año 1995 y el otro en 1996. En 2015, este año y muy recientemente, en septiembre se ha publicado el informe del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sobre el papel de los archivos en la búsqueda de la verdad. Pablo de Grey nos aporta un nuevo hito en la implicación que Naciones Unidas toma con relación al papel de los archivos en estas transiciones. No obstante la importancia esencial como hitos fundamentales de los informes de Louis Joannet, actualizado después por Diane Orange en el año 2005, y de Pablo de Grey, recientemente publicado, no obstante esa importancia, digo, hay algún antecedente significativo en este
este sentido que merece ser indicado, aunque su implicación para los archivos no sea tan explícita o trascendente. Me refiero al primer informe de los relatores de Naciones Unidas que trabajaron en el tema de impunidad y reparaciones. Se trata del informe del relator Theo van Boven sobre reparaciones, que sería complementado años después por Cherif Baswini, y que definió los principios y directrices básicas sobre los que debían sustentarse las políticas de reparación a las víctimas. Este informe, su principio fundamental, textualmente dice Van Boven que en virtud del derecho internacional la violación de un derecho humano da a la víctima el derecho a obtener reparación. Se debe prestar particular atención a las violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y como elemento esencial para poder ofrecer estas prestaciones de reparación, se hace exigible, necesario, un condicionante que involucra a los archivos de una forma directa. Dice también el informe de Van Boven, en su punto número 17, cada Estado presentará prontamente todas las pruebas documentales de que disponga en relación con las violaciones de derechos humanos. Y aquí es donde está implicada la necesidad del uso de los archivos para hacer frente a las reparaciones. Esto lo hemos vivido con claridad a la hora de hacer frente a las políticas de reparación en España, por tiempos de prisión, por motivos políticos, por pertenencia a las fuerzas de la República, al ejército de la República, a las fuerzas del orden público, etc. Pero poco después de finalizado este primer informe sobre la reparación de relatores de Naciones Unidas implicados en temas de derechos humanos, vendría el informe Joannet sobre el derecho a saber. Louis Joannet, abogado francés, ya venía trabajando sobre el tema de la impunidad y de las amnistías desde los años 80, pero presentaría su primer informe en el año 1996 a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre principios para la protección y la promoción de los derechos humanos para combatir la impunidad. El informe, revisado el año siguiente y en su versión definitiva se publicaría, por tanto, en 1997, viene a establecer, en primer lugar, el derecho a saber como un derecho universal, entendido por tal no solo el derecho individual de toda víctima o sus familiares a conocer lo que ha ocurrido con ellas, que sería el simple derecho a la verdad, sino que además el derecho a saber, dice Joannet, es también un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia para evitar que puedan reproducirse en el futuro las violaciones. Implica tanto el derecho inalienable a la verdad, implica la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que los motivaron, que llevaron a la perpetración de crímenes aberrantes. Pero también implica el deber de recordar que incumbe al Estado a fin de protegerse contra las tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo o negacionismo. En efecto, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse. Tales son los principios objetivos del derecho a saber, entendido como derecho colectivo. Y esta definición de Joannet sobre el derecho a saber como un derecho colectivo es claramente coincidente con la que planteaba el colectivo de archiveros que trabajó sobre los archivos de la seguridad del Estado para UNESCO y el Consejo Internacional de Archivos. Y aunque no se expresa exactamente en los mismos términos la mención del deber de recordar como una parte esencial del derecho a saber, podría ser equiparada con lo que este informe denominaba el derecho a la memoria colectiva, al referirse a la integridad de la memoria escrita, con inclusión obviamente de la represión como parte inseparable de la historia de un pueblo. Impedir configurar un pasado ignorado y ausente de periodos oscuros forma parte del deber de recordar. Los derechos individuales a la investigación histórica y sobre todo a conocer qué documentación sobre uno mismo puede existir en un archivo conocido como habeas data, incorporado ya en muchas constituciones, sobre todo americanas, son asimismo coincidentes con los enunciados en el informe del Consejo Internacional de Archivos. Pero son las medidas de Joannet propuestas para la preservación de los fondos documentales, especialmente en los procesos de transición política, lo que más llamaría la atención a un archivero de su informe jurídico. Es la primera vez que en un informe de Naciones Unidas sobre estos temas se hace una referencia explícita
en los principios 13 al 18 sobre el papel de los archivos y las obligaciones que el Estado tiene para con los archivos, y que son de una importancia extraordinaria. No es frecuente que los archiveros encontremos una interlocución tan en sintonía con otros colectivos sociales a los que desgraciadamente no hemos sido capaces de transmitir la importancia de conservar y tratar profesionalmente los documentos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos que las leyes reconocen. El informe Joanet propone dos series de medidas para hacer valer el derecho a la verdad y el derecho a saber. La primera, crear comisiones extrajudiciales de investigación, las comisiones de verdad. La finalidad de la segunda serie de medidas sería la de preservar los archivos relacionados con las relaciones de derechos humanos, indicando que especialmente durante las transiciones el derecho a saber implica la necesidad y la obligatoriedad de conservar los archivos y de ponerlos en manos de las nuevas autoridades democráticas, apartando sus anteriores gestores, entre otras múltiples medidas. Da también información sobre la labor necesaria de inventariado de archivos. Se está refiriendo claramente a lo que nosotros llamaríamos la necesidad de elaborar un censo de archivos con información sobre violaciones de derechos humanos que puedan ser utilizados luego en la reparación o en la exigencia de responsabilidades. Podemos catalogar todo el bloque de medidas que en la ponencia están y que les invito a consultar en Internet, medidas de protección y de represión también para impedir la sustracción, destrucción o desviación de los archivos, creación del llamado inventario de archivos disponibles o censo, diría yo, en el que figuren los archivos, incluyendo en él la relación de posibles terceros países en los que haya información relativa a la violación de derechos humanos del país en cuestión. Y un tercer bloque que iría encaminado a determinar la adaptación de la nueva situación política en cuanto a la reglamentación del derecho de acceso y consulta de los archivos, ofreciendo en particular a cualquier persona acusada de ellos la posibilidad de incorporar documentos a su expediente en ejercicio del derecho de réplica. Si ha sido importante el informe Joanet para la labor de los archiveros y reivindicar el papel de los archivos en la defensa de los derechos humanos, más recientemente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas había creado otra relatoría específicamente destinada al estudio del desarrollo del derecho a la verdad. Y para justificar su creación, el Consejo de Derechos Humanos invoca, entre otras referencias, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, cuyo artículo 24 reconoce el derecho de toda víctima a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decide nombrar en 2012 al jurista colombiano Pablo de Grey, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Aquí tenemos a Lee Joanet y a Diane Kornelitzer. Estos serían las bases de los principios de ley, y aquí tenemos ya la imagen de Pablo de Grey, el relator del derecho a la verdad. Relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, con la función principal, entre otras, de reunir información pertinente sobre las situaciones nacionales, en particular sobre marcos normativos, prácticas y experiencias nacionales, como comisiones de verdad, mecanismos de reconciliación, etc. Ya en su informe sobre España, el relator, la verdad, Pablo de Grey, en 2014 se hacía eco de los problemas que enfrentan las víctimas de la represión en nuestro país para acceder al conocimiento de lo sucedido, la existencia de documentos clasificados sin fecha límite para alcanzar su condición de constitucional, la heterogeneidad de las prácticas archivísticas entre distintas administraciones o entre diversos sectores de una misma administración, la falta de una regulación legal o la existencia de una regulación contradictoria e insuficiente del derecho de acceso y la carencia de una ley estatal de archivos en algunos de los planteamientos que hacía Pablo de Grey a partir de sus entrevistas con las asociaciones dedicadas a la reivindicación de la memoria histórica o los colectivos que demandaban en España la creación de una comisión de la verdad. Ha sido el informe de septiembre, publicado en septiembre de 2015 por Pablo de Grey, siguiendo el mandato del Consejo de Derechos Humanos y siguiendo un poco la labor realizada por Joanet
anteriormente el documento esencial que yo creo que nos importa a los archiveros. También es fruto de los contactos que se han mantenido, tanto el Grupo de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos, como archiveros individuales e instituciones archivísticas. Ya se habían entrevistado con de Grey, planteándole un poco todas estas demandas, y él ha sido muy receptivo. Así, en el informe afirma que los archivos que contienen documentos sobre violaciones masivas de los derechos humanos pueden contribuir a la prevención. El acceso a los archivos bien conservados y protegidos es una herramienta educativa contra el olvido y el revisionismo, que asegura que futuras generaciones tendrán acceso a fuentes primarias, lo que tiene una relevancia directa para la enseñanza de la historia. Además del conjunto de recomendaciones generales que hace de Grey en su informe, tiene un anexo, el mismo, especialmente dedicado a hacer recomendaciones para las comisiones de la verdad y para los archivos. Y en él no se hace solo recomendaciones a los archivos generados por las propias comisiones de la verdad, aspecto que es fundamental, porque hasta ahora casi la totalidad de ellas tienen sus fondos inaccesibles una vez que han terminado su actuación, y esa situación es una situación que debe ser superada, sino que también, y esto nos importa especialmente, sino que también hace toda una serie de recomendaciones sobre el necesario uso de los archivos en la labor de investigación para conocer la verdad. Y para este fin deben asegurarse tanto su preservación como su adecuado tratamiento profesional. E incluso reconoce de Grey, y para mí esto es muy importante, que la creación de sistemas de archivos, y utiliza esta expresión, y la dotación de políticas públicas de gestión documental, y utiliza esta expresión, han de ser dos objetivos más a conseguir en toda transición política a la democracia. Es decir, que no haya solo una archivística transicional, una serie de actuaciones puntuales para favorecer el desarrollo de las políticas de justicia transicional, sino que la creación de un sistema racional de archivos y una existencia de políticas documentales tiene que ser necesariamente una labor que los estados en transición deben contemplar. Bien, voy a tratar de concluir a partir de esta reflexión sobre la importancia de los archivos para los derechos humanos, vista por archiveros y vista por los responsables de Naciones Unidas en la cuestión de derechos humanos, sobre todo su alto comisionado y su Consejo de Archivos y su Consejo de Derechos Humanos, para reflexionar sobre el papel de los archiveros en el momento presente. Ya hemos visto que el análisis sistemático de la exigencia del archivo para el ejercicio de los derechos se hace cada día más necesario. Si realmente los archiveros queremos consolidar nuestra profesión y nuestro papel social, el único camino realmente válido es el del convencimiento de que, al menos en el ámbito de las administraciones públicas, nuestra presencia está firmemente vinculada al ejercicio de los derechos ciudadanos. Ya hemos visto que lo han manifestado así numerosos profesionales de los archivos, y yo querría hacer mención expresa, que ya lo ha citado Esther Cruces, al papel que ha tenido el Consejo Internacional de Archivos a partir de la creación del Grupo de Archiveros y Derechos Humanos, grupo de trabajo que se constituyó en el año 2003 en Ciudad del Cabo. El Consejo, a través de este grupo de trabajo, ha ido elaborando numerosos documentos. Están disponibles en la página web del Consejo Internacional de Archivos. Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos, la newsletter mensual que se publica. Los primeros números de la newsletter, los 10 primeros, se dedicaron exhaustivamente a analizar uno por uno todos los puntos de la Declaración de Derechos Humanos y su vinculación con el mundo de los archivos. Un trabajo que hizo Trudy Peterson y que es realmente excepcional. Pero además de estos trabajos del Grupo de Archiveros y Derechos Humanos, otros colegas, otros profesionales también han trabajado muy seriamente sobre el tema. Quisiera citar, aparte de Trudy Peterson y su trabajo sobre los tribunales especiales de justicia y sus archivos, los trabajos sobre los archivos de las comisiones de verdad de Aida Luz Mendoza y Ruth Borja en Perú, por ejemplo, o también la obra de Ramón Albert, Archivos y Derechos Humanos, que yo creo que son importantes. También no puedo dejar de mencionar, porque yo represento a esta institución, a la ONG Archiveros Sin Fronteras, en el grupo de trabajo de Archivos y Derechos Humanos en el Consejo Internacional de Archivos, a la propia ONG, a la propia Organización Archiveros Sin Fronteras,
creada en 1998 y hoy extendida por 9 países, creada en Barcelona en la Conferencia Europea de Archivos de aquel año, y que es otro de los hitos importantes, en mi opinión, sobre el compromiso profesional de los archiveros en esta materia. Recordemos que Archiveros Sin Fronteras nació, entre otros fines, con el de promover la localización, preservación y uso de los archivos como herramientas al servicio de los derechos humanos, y en este campo continúa trabajando en la actualidad. En el momento presente, el Grupo de Trabajo de Archivos y Derechos Humanos ha elaborado, hace ya 2 años que está en esta tarea, y ya se ha publicado un primer documento de trabajo, un primer borrador, que se ofreció a debate de toda la comunidad profesional, que es el documento de principios básicos sobre el papel de los archiveros en la defensa de los derechos humanos, que pretendemos que sea un documento oficial del ICA, igual que los principios sobre acceso que se aprobaron en Brisbane en el año 2012, y que en teoría debía haberse aprobado en Reykjavik este año de 2015, pero que ha sufrido alguna dilación y que está en un proceso de debate ahora entre los miembros del FAN, de la Organización de los Archiveros Nacionales de todo el mundo, miembros del Consejo Internacional de Archivos. En ese documento se sintetizaría un poco todo el posicionamiento. Se trata de un documento de invitación del que hizo Naciones Unidas sobre el papel de los abogados en la defensa de los derechos humanos, haciendo referencia a todas las convenciones, a todos los instrumentos internacionales que existen sobre la materia, y que son pautas de comportamiento para los profesionales, y que esperamos que en esta segunda versión sea aprobado definitivamente en el Congreso de Seúl el año próximo. Siguiendo con esta línea de trabajo, y ya para tratar de hacer una reflexión final, yo diría que tenemos que orientar nuestros esfuerzos a asegurar que cada vez que seamos requeridos para la obtención de un documento necesario por el demandante por razones administrativas o legales, en las que las violaciones de derechos humanos serían solo un ejemplo, seamos capaces de aportarlo. Para eso es necesaria, en mi opinión, una red de archivos públicos coordinada con un sistema de referencias homologado y compartido, y que dé respuesta inmediata a las necesidades que se puedan plantear. Necesitamos clarificar nuestra profesión, darle carta de naturaleza sobre un nuevo paradigma que la haga socialmente necesaria y así se instale en las sociedades abiertas de una forma definitiva. Pero el debate sobre el nuevo paradigma profesional está, en mi opinión, esencialmente equivocado si nos empeñamos en hacer hincapié sobre los cambios que implica para los archiveros gestionar documentos electrónicos, o si lo abordamos solamente en la necesidad de abordar los aspectos tecnológicos derivados de la rápida evolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Los cambios radicales en la profesión, en el paradigma, a mi modo de ver, tienen que venir de la deontología y de la ética. El trabajo del archivero debe ser, en primer lugar, absolutamente independiente del poder en la toma de decisiones, aplicando, por supuesto, siempre la ley en todos los aspectos: eliminación, conservación, accesibilidad, disponibilidad de los documentos oficiales y públicos. Que seamos independientes para aplicar la legislación, libres de las presiones de nuestros responsables o de nuestros jefes inmediatos. En ese camino, un paso esencial es el de la independencia profesional, que yo creo que debemos reivindicar en nuestro quehacer cotidiano y que debemos intentar que sea reconocida por los poderes públicos, y en el que las asociaciones profesionales tienen mucho que hacer a la hora de cerrar filas y defender a los compañeros, porque muchas veces la toma de decisiones no es fácil ni agradable si quieres cumplir desde posiciones independientes y a tu modo de ver éticas tu labor. También los archiveros, por su parte, deben mostrar su compromiso ético con la sociedad, asumiendo sus responsabilidades en la garantía de estos derechos. Las asociaciones profesionales, repito, son el medio para conseguir todo esto. La comunidad ya aprobó su código ético en el año 96 en el Congreso de Pekín. Fue un paso importante, pero siendo un paso importante de partida en relación a los derechos humanos, parece que
hay que dar algún paso posterior, y en esa línea van los principios básicos que queremos que se aprueben, en el sentido de que nuestra labor, nuestro trabajo nunca va a ir contra los derechos humanos o contra los instrumentos esenciales de protección de los derechos humanos que existan internacionalmente. Para concluir, y volviendo al comienzo de mi intervención, recuperando las referencias a la evolución de la teoría archivística, la defensa de los archivos y el llamamiento a reforzar su papel como agentes sociales determinantes en la promoción de la justicia social es, en fin, el último gran reto que nos plantean los archiveros que desde las posiciones filosóficas de Derrida proponen el activismo archivístico como forma de activismo social irrenunciable para los profesionales de estas instituciones. Denuncian la actitud pasiva de falta de neutralidad e imposible neutralidad en la selección, recepción y tratamiento de los documentos que les son encomendados, y rechazan el concepto unívoco de organismo productor en una interesante revisión del principio de procedencia, como decía, que llama a dar capacidades de decisión sobre los documentos no solo a quienes los producen en sentido estricto, sino también a aquellos. El productor teórico de la documentación no te da plenos poderes a la hora de decidir sobre ella. Yo creo que es una reflexión muy importante. Tenemos a la imagen a Terry Cook y a Bert Harris, y yo tengo que reconocer que desde los posicionamientos a veces tildados de provocativos por mí mismo, por su radicalidad, los archiveros de esta escuela posmoderna han contribuido de manera decisiva al debate sobre el papel de los archiveros y de los archivos en el nuevo paradigma de la profesión. Tengamos en cuenta que las nuevas tecnologías, como decía también al principio, abren para la configuración de nuevas realidades archivísticas un campo enorme. Y quería referirme como ejemplo a lo que hace la organización Witness en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos y en todo el mundo. Es una organización no gubernamental, una organización no gubernamental que se dedica a ofrecer asesoramiento a particulares sobre cómo deben organizar sus archivos de vídeo, de fotos, etc. Y que se dirigen sobre todo a las ONGs que trabajan en el activismo político y social. En definitiva, apoyos a la actuación de los profesionales de los archivos en campos no explorados y simplemente impensables hace muy pocos años. Muchas gracias.